Este es uno de los errores más seductores en los que la mente humana puede caer: creer en el karma. La idea de que el universo te debe algo, de que todo lo que das necesariamente regresa, y de que si haces el bien tarde o temprano recibirás algo bueno a cambio. También creemos lo contrario, que quien hace daño eventualmente será castigado por una fuerza invisible que equilibra todo. Estas frases se repiten tanto que muchas personas las usan casi como una forma de calmar su ansiedad y poder dormir en paz, como si el universo funcionara como una especie de banco moral donde depositas buenas acciones hoy para retirarlas mañana en forma de recompensas. Sin embargo, Baruch Spinoza, uno de los pensadores más racionales de la historia, plantea una idea que rompe por completo con esta visión. Según él, el universo no te debe nada. No tiene memoria, no tiene intención y no posee ninguna moral. La naturaleza no está diseñada para premiar a los buenos ni castigar a los malos. Pensar lo contrario, según Spinoza, no es espiritualidad ni justicia, sino un error profundo de razonamiento. A esto lo llama el prejuicio finalista, la tendencia humana de creer que todo lo que ocurre tiene un propósito dirigido hacia nosotros. En su obra Ética, Spinoza explica que los seres humanos proyectamos nuestra propia forma de pensar sobre el universo. Como nosotros actuamos buscando recompensas o evitando castigos, asumimos que la naturaleza también lo hace. Pero esto, según él, es una ilusión. La naturaleza es infinita y eterna, y simplemente sigue leyes necesarias e inmutables. No actúa para hacerte feliz ni para enseñarte lecciones. No tiene un plan personal contigo. Para entenderlo mejor, imagina un ejemplo extremadamente simple pero contundente. Si un hombre virtuoso y un criminal se encuentran bajo el mismo techo durante un terremoto, cuando el edificio colapse, la gravedad no hará ninguna distinción entre ellos. Ambos serán afectados por las mismas leyes físicas. La naturaleza no evalúa moralidad, solo responde a causas y efectos. La gravedad no pregunta quién fue bueno o malo, solo actúa según masa y energía. Desde esta perspectiva, lo que llamamos buena suerte, mala suerte o incluso karma no es más que nuestra incapacidad para comprender la complejidad de las causas que producen los eventos. Al principio, esta idea puede parecer inquietante. Si no existe un juez cósmico, entonces parece que todo es caótico e injusto, y que las personas malas pueden salirse con la suya sin consecuencias. Pero aquí es donde Spinoza da un giro profundo. Él no elimina el concepto de karma para dejarnos en el vacío, sino para reemplazarlo con una comprensión más realista de la justicia. Según él, no necesitas que el universo castigue a los malos en el futuro, porque la maldad ya contiene su propio castigo en el presente. En otras palabras, la virtud no necesita recompensas externas, porque ya es una recompensa en sí misma. Y el vicio no necesita castigo cósmico, porque ya es una forma de sufrimiento interno. En los próximos capítulos veremos por qué Spinoza cree que la verdadera libertad no depende de la suerte ni de premios invisibles, sino de comprender cómo funciona realmente la realidad. Antes de avanzar, es importante abandonar una mentalidad transaccional que nos hace sufrir constantemente. Esa idea de que la vida nos debe algo a cambio de nuestras acciones es precisamente lo que genera frustración, ansiedad y decepción. Spinoza nos invita a romper con esa expectativa infantil y a observar la realidad tal como es. En el siguiente capítulo exploraremos por qué el ser humano necesita creer en recompensas y castigos cósmicos. Y cómo esta necesidad está profundamente ligada al miedo y a la esperanza, dos emociones que, según Spinoza, son en realidad dos caras de la misma ilusión. Si la idea del karma o de una justicia cósmica es, según la lógica de Spinoza, un error de interpretación, entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué esta creencia es tan antigua y tan universal? ¿Por qué la humanidad ha sostenido durante siglos versiones de esta idea? Desde los antiguos sacrificios a los dioses hasta las modernas frases de manifiéstalo en redes sociales. La respuesta de Spinoza es tan simple como incómoda. Él afirma que si los seres humanos pudieran controlar todas las circunstancias de su vida, o si la fortuna siempre les fuera favorable, nunca caerían en la superstición. En otras palabras, la superstición nace de la incertidumbre. No es una señal de sabiduría, sino una reacción psicológica a la falta de control. La realidad es que no dominamos lo que nos ocurre. Queremos salud, pero podemos enfermarnos. Queremos estabilidad económica, pero los mercados cambian sin previo aviso. Queremos amor, pero las personas se alejan. Esta distancia entre lo que deseamos y lo que realmente controlamos genera un vacío emocional profundo.
Y es precisamente en ese vacío donde nacen dos emociones fundamentales que Spinoza analiza con gran precisión: el miedo y la esperanza. Para él, ambas emociones son esencialmente la misma cosa, solo que vistas desde direcciones opuestas. El miedo es la tristeza anticipada ante un futuro incierto. La esperanza es la alegría anticipada ante ese mismo futuro incierto. En ambos casos, no hay certeza, solo expectativa. Y donde no hay certeza, la mente humana comienza a construir historias para sentirse más segura. Este es el punto clave: el cerebro no tolera el vacío. Cuando no entiende algo, lo rellena con narrativas, incluso si esas narrativas no son verdaderas. Por eso, cuando ocurre un evento traumático como un terremoto, muchas personas no se sienten satisfechas con la explicación natural. Decir que fue causado por el movimiento de placas tectónicas puede resultar psicológicamente insuficiente, porque no ofrece sensación de control. En cambio, una explicación moral como "esto pasó porque nos portamos mal" crea la ilusión de control. Si me comporto bien, puedo evitarlo en el futuro. Así nace la idea del karma como mecanismo psicológico de seguridad. No es tanto una verdad del universo, sino una herramienta mental para reducir la ansiedad frente al caos. Spinoza llama a este fenómeno antropocentrismo, la tendencia humana a creer que somos el centro del universo, como si todo lo que ocurre estuviera relacionado con nosotros de forma directa. Bajo esta visión, el sol sale para iluminarnos, el mar existe para nuestro disfrute, e incluso los accidentes o problemas personales son interpretados como mensajes del universo. Pero Spinoza rechaza esta interpretación de forma clara. El sol no sale para nadie, la piedra en el camino no tiene intención alguna, y los eventos naturales no están diseñados para enseñarte lecciones. Todo sigue su propia necesidad natural, independiente de la experiencia humana. El problema de vivir con la creencia del karma es que convierte la vida en una especie de juicio constante. Cada evento se interpreta como un mensaje oculto, como una señal de aprobación o castigo. Esto genera una montaña rusa emocional donde un día todo parece ir bien porque el universo me ama, y al siguiente todo parece derrumbarse porque he hecho algo mal. Este tipo de pensamiento no solo es inestable, sino también agotador. La paz mental depende de interpretar correctamente señales externas que en realidad no significan nada. Esto crea ansiedad, culpa y confusión constante. Spinoza propone algo radicalmente diferente: bajar de esa montaña rusa emocional. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto a mí?, y debes preguntarte ¿cuáles son las causas reales de este evento? Este cambio de perspectiva transforma por completo la forma en que interpretas la realidad. Sin embargo, aquí surge una objeción importante. Si eliminamos el karma, el premio y el castigo cósmico, entonces, ¿qué ocurre con la moralidad? ¿Significa esto que no hay diferencia entre hacer el bien y hacer el mal? ¿Que todo es indiferente para el universo? En el próximo capítulo, Spinoza responde a esta duda de una forma sorprendente. No niega la moral, pero la redefine completamente, alejándola de la religión y acercándola a la naturaleza humana y la supervivencia. Aquí es donde la filosofía de Spinoza comienza a desafiar muchas de las ideas que la mayoría de las personas ha dado por ciertas durante toda su vida. Es el momento en que su pensamiento deja de ser una simple crítica al karma y se convierte en una nueva manera de comprender la moral. Su afirmación es contundente: el bien y el mal no existen en la naturaleza como propiedades absolutas. Cuando dice esto, no pretende justificar el daño ni negar la importancia de actuar correctamente. Lo que intenta demostrar es que el universo no está dividido entre fuerzas del bien y fuerzas del mal, como si existiera una batalla cósmica permanente. Según Spinoza, cuando observamos la naturaleza sin proyectar nuestras emociones sobre ella, descubrimos que simplemente existe. Un terremoto no es malvado. Un virus no tiene malas intenciones. Un incendio forestal no actúa movido por el odio. Incluso un depredador que caza a su presa no está cometiendo un crimen. Todos estos acontecimientos obedecen únicamente a las leyes naturales que gobiernan el universo. Desde esa perspectiva, la naturaleza no emite juicios morales. Solo sigue un orden necesario donde cada acontecimiento tiene una causa. Esto significa que conceptos como bueno y malo no pertenecen a las cosas en sí mismas. Son categorías creadas por los seres humanos para describir cómo determinados hechos afectan nuestra vida. Cuando algo favorece nuestros intereses, solemos llamarlo bueno. Cuando perjudica nuestro bienestar, lo etiquetamos como malo. Sin embargo, el objeto o el acontecimiento no cambia, únicamente cambia nuestra relación con él.
Spinoza utiliza un ejemplo muy sencillo para explicar esta idea. Imagina una misma pieza musical. Para alguien que atraviesa un momento de tristeza, esa música puede representar alivio y esperanza. Para otra persona que acaba de perder a un ser querido, la misma melodía puede resultar insoportable porque intensifica su dolor, y para una persona sorda, esa música no representa absolutamente nada. La composición es exactamente la misma, pero su valor cambia dependiendo de quien la experimente. A partir de este razonamiento, Spinoza propone una definición completamente diferente de la ética. En lugar de pensar que algo es bueno porque una autoridad lo ordena o porque una tradición lo considera correcto, afirma que llamamos bueno a todo aquello que aumenta nuestra capacidad de vivir, comprender y actuar con mayor libertad. Del mismo modo, llamamos malo a todo aquello que reduce nuestra fuerza, limita nuestro entendimiento o nos acerca al sufrimiento. Esta idea transforma por completo la manera de entender la moral. Ya no se trata de memorizar una lista de prohibiciones o cumplir reglas por miedo al castigo. La ética deja de funcionar como un código impuesto desde el exterior y comienza a parecerse mucho más a una ciencia del bienestar humano. La pregunta deja de ser ¿está permitido? Y pasa a convertirse en ¿esto fortalece mi vida o la debilita? Pensemos en un ejemplo cotidiano. Comer una sustancia venenosa no es malo porque exista una ley divina que lo prohíba. Es una mala decisión porque destruye el organismo y reduce las posibilidades de seguir viviendo con plenitud. Del mismo modo, vivir dominado por el odio no perjudica únicamente a la persona odiada. También envenena la mente de quien odia, llena su vida de tensión constante y disminuye su capacidad para pensar con claridad. Por esa razón, Spinoza elimina el concepto tradicional de culpa y lo sustituye por el conocimiento. Para él, quien actúa de manera destructiva no necesariamente es un monstruo. Muchas veces es alguien que simplemente ha comprendido mal dónde se encuentra su verdadero beneficio. Cree que el poder, la violencia o el engaño le darán una vida mejor, cuando en realidad lo conducen hacia una existencia cada vez más limitada y más dependiente de sus propias pasiones. Es como una persona que tiene mucha sed y, por desconocimiento, decide beber agua del mar. Su intención inicial puede ser completamente lógica, quiere aliviar la sed. Sin embargo, el método elegido produce exactamente el efecto contrario. Cuanto más bebe, más se deshidrata. El problema no está en el deseo, sino en el error de cálculo. Lo mismo ocurre con quien roba, manipula o traiciona creyendo que así alcanzará una vida superior. Puede conseguir beneficios temporales, pero esos beneficios nacen de una comprensión equivocada de la realidad. Poco a poco comienza a vivir con miedo, desconfianza y ansiedad. Debe proteger constantemente aquello que obtuvo de forma injusta y termina atrapado dentro de una red de preocupaciones que él mismo creó. Aquí aparece una de las ideas más profundas de Spinoza. No hace falta esperar un castigo sobrenatural porque cada acción lleva incorporadas sus propias consecuencias. El error contiene en sí mismo la semilla del sufrimiento. No hace falta imaginar rayos enviados por el cielo ni deudas pendientes que el universo cobrará algún día. La propia naturaleza de nuestras decisiones produce los resultados correspondientes. Sin embargo, muchas personas encuentran difícil aceptar esta explicación porque observan el mundo y llegan rápidamente a una conclusión distinta. Ven empresarios corruptos acumulando riqueza, políticos deshonestos alcanzando el poder y personas sin escrúpulos disfrutando de una vida aparentemente cómoda. Mientras tanto, también observan individuos honestos que atraviesan enfermedades, pérdidas económicas o profundas injusticias. Entonces surge la gran pregunta, si las consecuencias son tan naturales e inmediatas como afirma Spinoza, ¿por qué parece que tantas personas malintencionadas triunfan mientras otras que actúan correctamente sufren tanto? ¿Acaso la realidad contradice toda esta teoría? ¿Será que el éxito material demuestra que ciertos comportamientos realmente funcionan? La respuesta de Spinoza es mucho más profunda de lo que parece a primera vista. Él sostiene que la mayoría de nosotros hemos aprendido a medir el éxito utilizando criterios completamente equivocados. Confundimos riqueza con plenitud, fama con libertad y poder con felicidad. Y precisamente esa confusión nos impide ver dónde se encuentran las verdaderas consecuencias de cada forma de vivir. En la siguiente parte descubrirás por qué, según Spinoza, aquello que muchas personas llaman éxito puede convertirse en el castigo más silencioso y devastador de todos. También entenderás por qué una mente llena de dinero, poder y reconocimiento puede seguir siendo profundamente miserable,
Mientras que una persona que posee mucho menos puede experimentar una paz que ningún bien material es capaz de comprar. Llegados a este punto, muchas personas responderían con la misma objeción. Todo esto puede sonar muy coherente en teoría, pero basta con mirar el mundo para encontrar ejemplos que parecen demostrar lo contrario. Hay personas que engañan, manipulan y perjudican a otros, y aún así viven rodeadas de lujo, reconocimiento y poder. Mientras tanto, individuos honestos trabajan toda su vida y aún así enfrentan dificultades económicas, enfermedades o pérdidas inesperadas. Entonces, ¿dónde están esas consecuencias naturales de las que habla Spinoza? Esta es probablemente la crítica más fuerte que puede hacerse a su filosofía, y él mismo la afronta sin intentar ocultarla. Su respuesta comienza con una idea muy sencilla: el problema no está en la realidad, sino en la manera en que medimos el éxito. Nos dejamos impresionar por aquello que es visible desde fuera y olvidamos observar aquello que ocurre dentro de la mente de cada persona. Para la mayoría, triunfar significa acumular dinero, alcanzar prestigio, conseguir influencia o disfrutar de una posición privilegiada. Si alguien posee todo eso, asumimos automáticamente que ha ganado el juego de la vida. Pero Spinoza sostiene que esos bienes son completamente externos. Hoy pueden pertenecerte y mañana desaparecer por causas que escapan totalmente a tu control. Dependen de la fortuna, y todo lo que depende de la fortuna nunca puede convertirse en el verdadero fundamento de una vida feliz. Por esa razón, afirma que existe un único bien que nadie puede arrebatarte, una mente gobernada por la razón, el conocimiento y la tranquilidad interior. Ese estado es lo que él llama beatitud. No es una emoción pasajera ni una alegría momentánea. Es una forma estable de vivir que nace del entendimiento profundo de la realidad. Ahora observa nuevamente al estafador exitoso o al gobernante corrupto. En lugar de fijarte únicamente en su patrimonio, intenta imaginar cómo es su vida interior. Una persona que ha construido su existencia sobre la mentira debe recordar constantemente cada engaño para no ser descubierta. Vive pendiente de proteger aquello que obtuvo de manera deshonesta y sospecha continuamente de quienes la rodean. El miedo se convierte en un compañero permanente. Siempre existe la posibilidad de que aparezca una prueba, un testigo o una traición que derrumbe todo aquello que tanto esfuerzo le costó construir. Incluso cuando nadie lo persigue, su propia imaginación lo hace. La paz desaparece porque cada logro necesita ser defendido continuamente. A esto se suma otro problema todavía más profundo. Los deseos gobernados únicamente por la ambición nunca encuentran un punto de satisfacción. Quien busca dinero únicamente para llenar un vacío interior descubre que, una vez alcanzada cierta cantidad, inmediatamente desea más. Lo mismo ocurre con el poder, la fama o el reconocimiento. Cada conquista genera un nuevo deseo aún mayor. Spinoza explica que una mente dominada por las pasiones jamás experimenta descanso. Vive atrapada en un movimiento constante donde siempre falta algo. Incluso cuando consigue aquello que perseguía durante años, la satisfacción dura muy poco antes de convertirse nuevamente en ansiedad. Por eso afirma que la verdadera prisión no siempre tiene barrotes visibles. Muchas personas parecen completamente libres mientras, en realidad, son esclavas de sus propios impulsos. No controlan sus deseos, son sus deseos quienes controlan su vida. Esa dependencia es precisamente el castigo que acompaña a una existencia guiada únicamente por la búsqueda de beneficios externos. Pensemos en una persona que desarrolla una adicción. Desde fuera alguien podría decir que tiene libertad porque hace exactamente lo que quiere. Sin embargo, ocurre lo contrario. Cada decisión está condicionada por una necesidad que ya no puede controlar. El sufrimiento no comienza cuando recibe un castigo legal. El sufrimiento empezó mucho antes, en el mismo instante en que perdió el dominio sobre sí mismo. Spinoza utiliza una lógica similar para explicar el comportamiento inmoral. Cuando alguien obtiene riqueza mediante el engaño o el abuso, muchas personas creen que ha sido recompensado. Pero desde su perspectiva ocurre exactamente lo contrario. Lo que ha conseguido es ampliar el alcance de su propia confusión. Cuanto mayor sea su poder, mayor será también el daño que podrá hacerse a sí mismo. Es como observar a una persona disfrutando de un enorme banquete preparado con alimentos en mal estado. Desde lejos parece una situación envidiable porque hay abundancia sobre la mesa. Sin embargo, quien conoce la realidad entiende que cada bocado la acerca más a la enfermedad. La apariencia de prosperidad oculta un proceso de deterioro que ya ha comenzado.
En cambio, quien vive conforme a la razón experimenta un tipo de riqueza completamente diferente. Cuando actúas con honestidad, no necesitas recordar versiones diferentes de una misma historia. Cuando tus decisiones nacen del entendimiento y no del impulso, disminuye el miedo al futuro porque no cargas con secretos que proteger. La tranquilidad deja de depender de circunstancias externas y comienza a surgir desde tu propia manera de vivir. Eso no significa que nunca enfrentes dificultades. Puedes perder un empleo, atravesar una enfermedad o sufrir una injusticia. Pero ninguna de esas situaciones destruye automáticamente tu libertad interior. La serenidad no proviene de que todo salga siempre como deseas, sino de conservar una mente capaz de comprender la realidad sin dejarse dominar por el miedo o la desesperación. Por eso Spinoza afirma que la virtud es su propia recompensa. No porque el universo entregue premios especiales a quienes actúan correctamente, sino porque una vida guiada por la razón produce una paz que ninguna riqueza material puede comprar. Del mismo modo, el vicio lleva incorporado su propio castigo porque convierte a la persona en esclava de emociones que nunca terminan de satisfacerse. La próxima vez que sientas envidia por el aparente éxito de alguien cuya conducta es cuestionable, intenta mirar más allá de la superficie. Lo único que conoces es el escenario que muestra al mundo. Desconoces el guión que se desarrolla cada día dentro de su mente. Y muchas veces ese guión está lleno de miedo, ansiedad, desconfianza y vacío. Sin embargo, todavía queda una pregunta fundamental por responder. Comprender que la maldad lleva consigo sus propias consecuencias no elimina el dolor cuando somos nosotros quienes sufrimos una traición, un engaño o una injusticia. ¿Cómo debemos actuar entonces? ¿Basta con pensar que la otra persona ya vive su propio castigo o también debemos defendernos? ¿Es posible buscar justicia sin caer en el odio? En la siguiente parte descubrirás una de las enseñanzas más prácticas de Spinoza, la diferencia entre justicia y venganza. Comprenderás por qué proteger tus derechos es completamente compatible con conservar la paz interior, y cómo puedes responder con firmeza sin permitir que el resentimiento termine gobernando tu propia vida. Después de comprender que el universo no funciona como un juez que reparte premios y castigos, muchas personas llegan a una conclusión equivocada. Piensan que, si el karma no existe y el odio solo destruye a quien lo siente, entonces la única opción es aceptar cualquier injusticia y dejar que los demás hagan lo que quieran. Pero Spinoza jamás defendió esa postura. Al contrario, fue uno de los filósofos que mejor entendió la importancia de la justicia, del Estado y de las leyes para proteger la convivencia humana. Para él, el hecho de que no exista una justicia cósmica no significa que debamos renunciar a la justicia humana. Los seres humanos somos capaces de actuar con razón, pero también podemos dejarnos dominar por nuestras pasiones más destructivas. Cuando eso ocurre, somos capaces de causar un enorme daño a quienes nos rodean. Precisamente por eso las sociedades necesitan leyes, tribunales y autoridades que limiten los comportamientos irracionales. No porque una fuerza divina lo exija, sino porque es la forma más lógica de proteger la vida en comunidad. Spinoza resume esta idea con una reflexión muy conocida. Cuando el hombre actúa guiado por la razón, puede convertirse en el mayor aliado de otro ser humano. Pero cuando se deja dominar por la ira, la codicia o el miedo, puede transformarse en su peor enemigo. Por eso la justicia no nace del deseo de castigar, sino de la necesidad de preservar una sociedad donde las personas puedan vivir con seguridad. Aquí aparece una diferencia fundamental que muchas veces olvidamos: la justicia y la venganza no son lo mismo. La justicia actúa desde la razón. Busca detener el daño, reparar las consecuencias y evitar que vuelva a repetirse. La venganza, en cambio, nace de la pasión. No se conforma con solucionar el problema, necesita ver sufrir al responsable para sentirse satisfecha. Imagina que alguien te roba. Una respuesta racional consiste en denunciar el delito, intentar recuperar lo perdido y permitir que la ley haga su trabajo. El objetivo es proteger tus derechos y evitar que esa persona perjudique también a otros. En cambio, la venganza aparece cuando ya no basta con recuperar lo robado. Quieres que el ladrón pierda todo, que experimente el mismo dolor que tú sentiste y que sufra durante el mayor tiempo posible. Spinoza considera que este deseo de hacer sufrir al otro termina convirtiéndose en una nueva forma de esclavitud. Mientras alimentas el resentimiento, la persona que te hizo daño continúa ocupando espacio en tu mente. Sigues dedicándole tiempo, energía y emociones incluso cuando ya no forma parte de tu vida. De alguna manera, continúa controlando una parte de ti.
Por eso insiste en que el odio perjudica principalmente a quien lo sostiene. No cambia el pasado, no elimina el daño y tampoco devuelve lo perdido, solo prolonga el sufrimiento inicial, porque convierte un hecho puntual en una carga emocional permanente. Quien vive esperando que el universo castigue al culpable permanece atado a él durante años. Para explicar esta diferencia, Spinoza propone una comparación muy sencilla. Imagina que un perro con rabia te ataca mientras caminas por la calle. Naturalmente intentarás defenderte. Harás todo lo necesario para proteger tu integridad e impedir que el animal siga atacando a otras personas. Sin embargo, probablemente no pasarás el resto de tu vida odiando al perro ni deseando que sufra eternamente. Comprendes que actúa impulsado por una enfermedad. De manera similar, muchas personas dañan a los demás porque viven dominadas por el miedo, la ignorancia, la ambición o la ira. Comprender esto no significa justificar sus acciones ni renunciar a protegerte. Significa actuar con firmeza sin permitir que el resentimiento termine destruyendo también tu tranquilidad. Así, cuando alguien te traicione, te manipule o intente perjudicarte, responde con acciones concretas. Si es necesario, aléjate, establece límites, denuncia los hechos o utiliza los mecanismos legales disponibles. Haz todo aquello que la razón indique para proteger tu vida y la de quienes te rodean. Pero una vez hecho eso, libera tu mente del peso del odio. No conviertas a esa persona en el centro permanente de tus pensamientos. Después de recorrer todo este camino, llegamos a la herramienta práctica con la que Spinoza resume su manera de enfrentarse a la realidad. Podemos llamarla el escudo de la causalidad. La mayoría de las personas vive emocionalmente expuesta. Cada problema golpea directamente su ego. Cuando algo sale mal, inmediatamente aparece la pregunta, ¿por qué precisamente a mí? Interpretan cada dificultad como una injusticia personal o como una señal de que el universo está en su contra. El escudo de la causalidad cambia por completo esa forma de pensar. Cada vez que enfrentes una pérdida, una enfermedad, un fracaso o cualquier acontecimiento doloroso, sustituye la pregunta ¿por qué me ocurre esto? Por otra mucho más útil. ¿Qué conjunto de causas hizo posible este resultado? En lugar de buscar culpables invisibles, comienza a comprender los mecanismos reales que producen cada situación. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Estás atrapado en un enorme atasco de tráfico y sabes que llegarás tarde a una reunión importante. Si interpretas el mundo desde la idea del karma, quizá empieces a pensar que el universo te está castigando, que todo conspira contra ti o que la mala suerte decidió acompañarte precisamente ese día. Esa interpretación solo aumenta el estrés, la frustración y la sensación de impotencia. Ahora observa exactamente la misma situación desde la perspectiva de Spinoza. Ese atasco no apareció para arruinar tu mañana. Es simplemente el resultado de múltiples causas que coinciden al mismo tiempo: el exceso de vehículos, un accidente ocurrido kilómetros más adelante, el diseño urbano de la ciudad y las decisiones de miles de conductores. Comprender esas causas no elimina el retraso, pero sí elimina una gran parte del sufrimiento emocional que normalmente añadimos al problema. Cuando dejas de interpretar los acontecimientos como ataques personales y empiezas a entenderlos como consecuencias naturales de una cadena de causas, tu mente recupera la calma. En lugar de enfadarte con la realidad, buscas soluciones racionales. Avisas de que llegarás tarde, reorganizas tus prioridades y continúas actuando sin desperdiciar energía luchando contra algo que ya ocurrió. Spinoza afirma que una emoción deja de dominarnos cuando logramos comprenderla con claridad. Entender no significa aprobar lo sucedido, sino verlo tal como es. Cuando comprendes que una enfermedad tiene causas biológicas, desaparece la necesidad de sentir culpa. Cuando comprendes que alguien actuó desde su ignorancia o desde sus propias pasiones, puedes protegerte de esa persona sin convertir el odio en el centro de tu vida. Ese es el verdadero poder que propone Spinoza. No consiste en esperar que el universo cumpla nuestros deseos ni en confiar en recompensas invisibles. Consiste en desarrollar la capacidad de comprender la realidad para movernos dentro de ella con serenidad y libertad. La felicidad basada únicamente en la suerte siempre será frágil. Hoy puede estar presente y mañana desaparecer. En cambio, la beatitud de la que habla Spinoza depende únicamente de tu capacidad para conocer, comprender y aceptar el funcionamiento del mundo. Ya no necesitas creer que el universo tiene una deuda contigo. No necesitas imaginar premios futuros para seguir actuando correctamente. La recompensa más valiosa es una mente libre del miedo, del resentimiento y de las falsas expectativas.
Cuando comprendes que formas parte del mismo orden natural que gobierna todas las cosas, dejas de luchar contra la realidad y comienzas a vivir en armonía con ella. Esa claridad interior nadie puede comprártela, robártela ni destruirla. Y precisamente por eso, según Spinoza, constituye la forma más alta de libertad que un ser humano puede alcanzar. Si esta reflexión cambió tu manera de ver la vida, recuerda que el conocimiento solo tiene valor cuando se pone en práctica. Comparte estas ideas con quienes también buscan comprender el mundo desde una perspectiva más racional y profunda. Y si deseas seguir explorando las enseñanzas de los grandes filósofos para fortalecer tu mente y transformar tu manera de vivir, acompáñanos en el próximo vídeo. Allí continuaremos descubriendo ideas que, siglos después, siguen teniendo el poder de cambiar nuestra forma de pensar.